Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa lo transmitimos en vivo y usted puede verlo a través de nuestra señal de internet www.canaltvx.com. Al día siguiente, el día de mañana, a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHBX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de internet de radio www.xfx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro analista habitual, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Nos da mucho gusto seguir aquí con usted juntos en esta mesa de Frente a Tabasco y le enviamos un saludo al licenciado Uldarico Canto Taracena, quien por causas de fuerza mayor no pudo acompañarnos el día de hoy. Pues bien, amigos, como todos sabemos, el día de ayer el presidente Peña Nieto leyó un mensaje alusivo precisamente al informe presidencial, que como todos sabemos es un acto que se lleva a cabo el día 1 de septiembre y que en esta ocasión el documento oficial del informe presidencial fue entregado en la Cámara de Diputados ante el Congreso por el secretario de Gobernación, el licenciado Osorio Chong. Pero el día de ayer el licenciado Peña Nieto presentó un mensaje en el cual obviamente pues la concurrencia era todo su gabinete, los gobernadores, empresarios, todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, muchos empresarios, entre los cuales estaba por supuesto Carlos Slim, empresarios muy importantes de nuestro país. Muy concurrida la asistencia en este mensaje. Fue muy notorio, por ejemplo, Feliciano, que no estuviera el PAN en un acto que a mí me parece de muy bajo nivel político. O sea, una protesta de este tipo del PAN, por ejemplo, cuando honestamente, cuando el PAN estuvo en el poder y era presidente Fox o era presidente Calderón, el PRI nunca les hizo eso al PAN. Es decir, yo creo que ahí sí yo tengo que reconocer que en ese sentido el PRI ha sido mucho más diplomático, siempre ha tendido más puentes de unión el PRI que de desunión. Sin embargo, el PAN, que tradicionalmente es un partido que no es belicoso, aunque a últimas fechas pues ahí se les alborotan un poco las bilirrubinas, yo creo, pues se ha vuelto así un poco entre que rebelde, belicoso, hace cosas que no concuerdan mucho con la ideología tradicional del PAN, y en un acto que pues a mí me parece de muy bajo nivel político, porque demuestra muy poca capacidad política de negociación, de entendimiento, de buena voluntad, etcétera, 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 pues simplemente no asistió el PAN. Del PRD, bueno, ¿qué podríamos esperar de esos partidos llamados de izquierda? Pero sí, a mí me llamó mucho la atención que el PAN no estuviera. Feliciano, ¿qué puedes comentar de esto? Sí, y como que el muchachito que lo acaban de nombrar o elegir presidente del PAN, como que su corta edad y su inexperiencia van de la mano, porque nunca debió haber olvidado, como no lo han olvidado los panistas de tradición y de experiencia,
democráticos. Y cuando la toma de posesión del presidente panista se dio solamente porque un partido político que tenía la mayoría los apoyó. El día 1 de septiembre, que iba a tomar posesión Calderón, recuerda que tomaron las entradas de la Cámara el PRD. San Lázaro estaba cerrado, sí. San Lázaro, etcétera, y hubo movilización policíaca en los alrededores del Congreso, y aún así Fox es el primer presidente que entrega la presidencia de la República parado entre un montón de diputados, allá entre el montón. Y en medio de una gritería escandalosa, ensordecedora. ¿sí? Y todo ese evento, hay que decirle al muchachito ese del PAN, que todo eso se pudo lograr, que el voto popular, que el voto del pueblo se respetara el día de la toma de posesión, gracias al PRI. Porque si el PRI no hubiese avalado la democracia y hubiera aceptado que había perdido otra vez en segunda instancia, en segunda ocasión, la presidencia de la República, pues sencillamente, ¿qué es lo que hubiera sucedido? Sencillamente no hubiera tomado protesta el presidente panista. Que hubieran habido otras formas de haberlo hecho, sí, pero no las tradicionales, no las democráticas, y todo por el escándalo que el PRD logró en ese momento hacer, y la movilización, ya que su fuerza la tiene en el Distrito Federal y nada más, pues entonces movilizar en el Distrito Federal a miles y miles de gente para que vayan a bloquear las calles y las avenidas, pues eso es una gran tradición en el PRD. Y llevarlos a que no permitan que el presidente panista tome posesión, pues es igual de fácil como cualquier otro motivo de los tantos que han esgrimido para bloquear y para cerrar calles. Entonces hay que decirle a ese muchachito, presidente del PAN, que le pregunte a los viejos, eso sí, demócratas, priistas, panistas, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió en esa ocasión? Y que además, si recibió una invitación para el informe del presidente de la República en Palacio, en primer lugar, debe demostrar que es un político. En segundo lugar, lo elemental, que tiene que tener educación. Y que si no va a ir por fuerza mayor, por enfermedad o algo, porque la fuerza mayor es que debe de ir al informe. Claro. ¿Por qué motivo? Porque es una tradición, ya no como la antes en el Congreso, ¿no? Uh-huh. Pero es no deja de ser una tradición de muchísimos años. Entonces, si el presidente de la República, de cualquier partido que sea, le está haciendo una invitación al presidente del PAN, él tiene la obligación de acudir para estar al día de lo que el presidente dijo, informó en ese momento, con el objeto también de que él a su vez hacer los comentarios después para orientar a la ciudadanía panista, ¿no?, de lo que pudo percibir. Porque un juego de béisbol se ve muy bien en la comodidad de la sala, y puede ser también una corrida de toros, y puede ser también un juego de básquetbol o de voleibol, de lo que sea, sí. Pero no es lo mismo estar en la comodidad de la sala que en el ambiente de la plaza de toros o de la plaza de fútbol, claro, etcétera. Claro. Entonces aquí, el hecho de que haya sido en Palacio y que haya ido
la comunidad política nacional, porque fueron todos los gobernadores, fue el gabinete, fueron presidentes municipales de las capitales más importantes. Es decir, la clase política de este país ahí estuvo, pero ahí estuvo el PRD y ahí estuvieron otros partidos también. El único que falló fue el PAN. Pero además, en lugar de decir, pues tuve otro compromiso, no, atacó la invitación. Esa fue la respuesta a una invitación que el presidente de la República o el Ejecutivo Nacional le hizo. Entonces, ahora lo que tiene que ir es a buscar a los panistas tradicionales y preguntarles cómo fue que Calderón tomó posesión de la presidencia de la República, para que ahí se entere que gracias a un partido político demócrata, porque es democracia aceptar el triunfo de la oposición, y sobre todo en ese caso que ella era ya por segunda vez, cuando todos los priistas estábamos convencidos de que íbamos a recuperar la presidencia de la República. No la recuperamos y en ese momento el PRD toma calles, bloquea, hace una movilización, todo en el ámbito de su fuerza política, que es el Distrito Federal. Hace un momento comentábamos que Leo Zuckerman, cuando Morena gana en la Asamblea de Representantes, en el Distrito Federal y delegaciones políticas, Leo Zuckerman se enloqueció y en su programa daba de gritos. No manifestaba lo que había, no analizaba lo que había sucedido. No, se enloqueció. Daba de gritos que porque Morena acababa de pasar la barrera extraordinaria y que cuidado porque ya iba rumbo y derechito a la presidencia de la República. Cuando Leo Zuckerman lo que debió haber analizado fue ¿de dónde salieron esos votos? ¿De empresarios, de sociedad civil? No, que se los quitó al PRD. Claro. ¿Ah? En esa ocasión Morena no atrajo nuevos votantes. No se ganó la simpatía de ni un solo ciudadano más. Pues. Así es. Ahora, si nosotros nos vamos exactamente en esa elección para los estados donde Morena, PRD o izquierda tiene presencia, como es Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, pues ahí no pasó nada, ¿no? Todo fue en el Distrito Federal y todos fueron los mismos. El caballo cambió de jinete, es decir, el jinete anterior que lo habían bajado logró bajar de la silla de montar al que originalmente lo había desplazado. Y ni siquiera lo había desplazado, lo que sucedió fue que cansados los perredistas, los líderes perredistas, de tener a un presidente del PRD o un miembro del PRD que no escucha recomendaciones de ninguna naturaleza, pues sencillamente lo fueron marginando, le fueron quitando los recursos que el PRD le daba y entonces acabó porque López Obrador dice, yo recojo mis canicas y me voy a jugar mi propio partido a mi casa. Eso fue lo que sucedió con Leo Zuckerman. Es lo mismo que tiene que hacer el presidente del PAN, el muchachito, ¿no? Ir a averiguar qué cosa es democracia, ¿no? Y democracia es cuando un partido político acepta que ganó y que perdió, o que perdió. Y saber exactamente lo que implica tener la responsabilidad política. Claro, ¿no? Claro. Porque, bueno, hemos comentado aquí muchas veces que la política realmente es el arte de la negociación en una gran medida, ¿no? Sí. Y ante una negativa de asistir a un acto así, pues se me hace que ni siquiera hay el ánimo
de conciliar, de negociar, de ponerse de acuerdo, o sea, muy bajo nivel político, honestamente, a mí me sorprendió mucho, muy bajo nivel político. Y tan bajo nivel político que él confundió el que él haya ganado la presidencia del PAN frente a sus compañeros que participaron, y eso lo hizo tener una imagen que no es verdadera, que es la de que como él ganó, él considera que el PAN ya es un partido político de lo más fuerte en este país, cuando con él o sin él, el PAN en estas elecciones le fue muy mal, muy mal. Así es. ¿No? Entonces, un partido que va a la baja con un presidente que acaba de entrar y que es joven, debería llegar abierto con las ideas tradicionales de la democracia, pero enriquecidas con los nuevos tiempos. Entonces, si antiguamente la democracia era de palabra, porque realmente no se realizaba, en la medida que el tiempo fue poniendo las cosas en su lugar, y que entonces, en el caso particular de México, en los 80 años de gobierno priista, desde la presidencia de la República, el PRI tuvo, y la presidencia de la República tuvo la suficiente visión para ver las inconformidades, claro, reconocerles a la izquierda y a la derecha y al centro cuáles eran las necesidades que la sociedad estaba reclamando y empezar a ceder. Y fue cediendo que inclusive la presidencia de la República no la cedió, sencillamente reconoció que el voto popular le había quitado el voto tradicional al priismo y se le había dado, en este caso, a otro partido político. Partido político que en 2 sexenios no tuvo capacidad para mantenerse en el gobierno. No tuvo capacidad para demostrar una nueva visión de lo que es la administración pública o la política desde un partido político diferente, casi tan viejo como el PRI. ¿Qué diferencia de años hay entre el PRI de 1929 y el PAN de 1937 o 36, ¿no? Unos cuantos años. Que el PRI fue el partido político, el primer partido político más viejo, cuando menos el siglo XX, es cierto. El partido político más antiguo de México en el siglo XX fue el Partido Comunista, antes que el PNRM. Lo que sucede es que no pegó. Un partido político que hablaba de Rusia, un partido político que hablaba de los países socialistas, de un partido político que no planteaba decisiones que surgieran del pensamiento de sus líderes, ¿no? Todo era en función de los líderes de fuera. Por eso es que los líderes de aquella época del Partido Comunista y luego los partidos de izquierda pensaban y adoraban y veían en la Unión Soviética la posibilidad de que también México se convirtiera, porque ellos se convertirían no en el partido en el poder durante 80 años como lo hizo el PRI, no, sino en el personaje en el partido, en el poder durante 30 o 40 años, como lo fue Stalin y como lo fueron todos los partidos socialistas que estaban dentro de la Unión Soviética durante muchísimos años. Putin, por ejemplo, ¿no? Ese llegó para quedarse también, y no son las condiciones antiguas. Claro. ¿No? O en el caso de países comunistas como China, el caso de Mao, por ejemplo. El caso de Mao, sí. Ahí es la revolución o el voto me lleva al poder y solamente la muerte me quedo, ¿no? Cuba, por ejemplo, ¿no?
Es otro caso. Del 59 a la fecha, pues una familia es la que maneja, 2 hermanos, ¿no? Es la que manejan la democracia cubana, ¿no? Entonces, este panista, pues sencillamente, no solamente no es un demócrata ni es un político, sino que sencillamente tampoco es educado. Así ¿No es. tiene educación? Coincido plenamente con usted, licenciado Feliciano Calzada. Coincidimos en ese punto. Y bueno, ya que mencionabas la toma de posesión de Calderón, a mí me tocó ser diputado federal justamente en esa época. Y la primera toma de tribuna fue precisamente el 1 de septiembre para no dejar llegar a entregar a Fox, que entregara a Fox su informe en la sala de la Cámara de Diputados, en el Pleno. Y el segundo escándalo, con puertas fuertemente custodiadas por diputados perredistas y sobre todo de los partidos de izquierda que existían en ese momento, para impedir que Calderón pudiera tomar posesión. Y fue precisamente, como tú mencionas, con el gran apoyo del PRI que se logró hacer una negociación de última hora para que pudiera entrar por el garage tanto Fox como Felipe Calderón y poder circular entre los pasillos ahí raros que tiene la Cámara de Diputados y entrar al salón de plenos precisamente por la puerta que se llama Tras Banderas, sí, que es la que está precisamente atrás del lábaro patrio, ahí muy grande que existe en el Congreso. Y como tú dices, tuvieron que estar de pie todo el tiempo, ni siquiera estuvieron en el presidium, en la sala, en el lugar especial, custodiados no solo por diputados, sino que había gente de guardias civiles y etcétera, disfrazados de civiles, disfrazados de diputados, para custodiar todo eso, y en medio de una gran gritería y de un gran rechazo, que injusto, que dicho de alguna forma, y a eso iba yo también un poco injusto, y si bien es cierto que, bueno, en ese momento los partidos de izquierda estábamos expresando nuestra libertad de expresión, nos sentíamos muy ofendidos, etcétera, etcétera, por lo que quieras, gustes y mandes, pero que dimos un espectáculo al mundo terrible. Ahí estuvo presente Bush, por ejemplo, ese día, y me imagino que debe haber estado aterrorizado, ¿no? Lo que estaba viendo desde la tribuna que estaba pasando ahí abajo, ¿no? Sí. Pero además, ¿a qué hora se incendian esto, no? Injusto, porque Calderón ganó. Muy discutible, por cierto, también, o sea, ahí la famosa mano negra, ¿no? Yo todavía tengo mis dudas. Calderón logra algo importantísimo, de un precandidato sin posibilidades, el cese de Fox, de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para que no compitiera, lo convirtió en un mártir. Claro, lo catapultó hacia la candidatura. Y eso fue lo que hizo a Calderón. Pero además, las manos de Fox no era por abajo del agua que querían poner candidato, sino que era abiertamente. A la vista. A la vista, ¿no? Ahora, que Fox fue un mal presidente, sí, pero ganó las elecciones. Pero fíjate, pero yo te voy a decir una cosa, el mismo Fox, después de haber ganado Calderón, reconoce que ellos metieron las manos a favor de Calderón. Por supuesto. Porque yo me acuerdo haber estado en un debate que para mí fue muy honroso, en el estado de California, en Estados Unidos, en 7 ciudades, precisamente un debate organizado por el Bank of America y la Cámara de Comercio de California, y nos invitaron a 3 personas de distintos partidos, del PRI, que iba Derbez, representando Derbez, el PAN, iba representando al PAN Derbez, el PRI otra persona, y yo tuve el honor que a mí me escogieran por el PRD para ir a ese debate. Y parte de mis argumentos fuertes de que yo decía, bueno, nosotros no tenemos que demostrar
tanto que hubo fraude. Si el próximo presidente de la República, Fox, ¿no? El expresidente ya acaba de mencionar y hacer declaraciones que efectivamente sí metió sus manos, ¿no? Entonces era, como decía el mismo Fox, nunca aprendió a cerrar el pico. Él mismo decía eso, ¿no? Y pero bueno, a mí me toca, perdón, como diputado, el 1 de septiembre, en la toma de posesión de Fox, ver esa irresponsabilidad de Fox cuando sube a la tribuna y ante el Congreso Federal y ante gobernadores y alcaldes y partidos políticos, ante el Pleno de la Nación Mexicana, ahí representada, en lugar de saludar a la nación ahí representada, hola hijitos, ¿cómo saluda están? a sus hijos. ¿No? Fuera de todo protocolo, que no sabía ni cuál era el protocolo, el pobre Fox estaba más perdido que... De ahí la rechifla que se le vino y diputados y senadores que querían subir a bajarlo. El señor no sabía qué pasaba. Así era de ignorante, ¿verdad? Así es. Y también con una gran frivolidad. Acuérdate que estábamos hablando en el programa anterior de la frivolidad de López Portillo. Sí, sí. Pues Fox también es un caso muy parecido, ¿no? Sí, claro. Un personaje, yo así lo veo, sin mayor profundidad ideológica, muy superficial. Fox. Y un tanto frívolo, ¿no? Por lo menos López Portillo tenía a su favor de ser una persona muy culta. Así sí. ¿No? Sí. Era una persona muy culta. Y bueno, el caso es que ahora en el informe del presidente Peña, porque ya llegamos a otros presidentes, ahorita hablando unas cosas nos lleva a otras, bueno, también estuvieron presentes los gobernadores. Algunos se durmieron, fíjate, por ejemplo el caso del gobernador de Tabasco, pues yo creo que no le pareció tan interesante el informe o el mensaje que estaba dando el presidente Peña, pues que de plano se echó su siestecita ahí. Hay quien dice que la verdad estaba leyendo un documento, a mí me parece que no, está la foto, ahí tenemos, pues tiene hasta la cabeza inclinada así como cuando uno se duerme y ya no controla su cuello, creo que él nunca lo ha controlado, pero sí da la impresión que está dormido. Obviamente, a mí al menos no me consta si está dormido o no. Y lástima que esta sea una foto, porque seguramente se oyeron ronquidos, Feliciano. Sí. También pudo ser que sí, efectivamente estuviera leyendo un documento o que se estuviera chateando ahí con alguien muy importante para él, más importante que lo que estaba sucediendo en ese evento con el presidente de la República. Que no es el primer gobernador que se nos duerme, ¿no? Acuérdate que también Manuel Andrade en el Congreso le sacaron una foto donde está totalmente dormido, ¿no? Sí. En fin. Bueno, a mí me tocó intervenir un día cuando mi primera legislatura en defensa de un compañero, Julián Montejo. Ah, don Julián Montejo, sí, de Cárdenas. De Cárdenas. ¿Cómo no? A Julián Montejo le publicaron una fotografía dormido. Y yo busqué al periodista, al fotógrafo, porque con lentes largos de telefoto y no sé telefoto y eso, andaban cazando a todos los diputados, el que bostezaba y el que se dormía lo acribillaba. Y entonces 2 veces le publicaron dormido. Y un día agarré yo al del telefoto y le dije, ven por acá. Entonces me lo llevé y nos fuimos acercando poco a poquito sin que se diera cuenta Julián Montejo. Y cuando estábamos cerquitita, le dije al fotógrafo, ahora sí, averigua. Julián Montejo tenía ojitos de chino. Párpados caídos. Así, eran unas arrugas, así, digo, aparentaba pues dormido. Y el periodista del fotógrafo le pidió disculpas a Julián en su siguiente foto que le publicó diciendo, me consta que el señor diputado Julián Montejo no estaba dormido. ¿Sí?
simplemente tenía el párpado caído, ¿no? Sí, Que es a los ojitos de él siempre, solamente te das cuenta que estaba con los ojos abiertos, pues estaba platicando contigo, porque sí levantaba entonces la pupila. Pero si estaba sentado sin hablar con alguien en lo particular, entonces sí aparentaba que tenía cerrados los ojos y que estaba dormido, lo que no era cierto. De acuerdísimo. Pues siguiendo con los comentarios en el informe del presidente Peña, pues también llamó mucho la atención, al menos a mí me llamó mucho la atención que casi desde un principio de su mensaje, el presidente Peña habla de los casos más fuertes en su contra o por los cuales ha sido fuertemente criticado él y su gobierno, que son, él se refiere a las fugas, no digo la fuga del Chapo, pero pues obviamente se entiende que la fuga más importante, y yo creo que una de las más importantes en el mundo entero, pues es la fuga del Chapo. Se refiere al caso de Iguala, por ejemplo, que a pesar de no ser ese caso lamentable de Iguala y de los estudiantes de Ayotzinapa, que a pesar de no ser un acto propiciado por el partido del presidente de la República, sino eran perredistas y apoyados por perredistas, solapados por perredistas, como en ese entonces Andrés Manuel López Obrador, o como el mismo Navarrete solapando al presidente municipal Abarca, ¿no? Y al propio gobernador de Guerrero, pues bueno, el que recibió toda la tranquiza fue Peña Nieto, a mi manera de ver un tanto injustamente. Es cierto que como presidente de la República tiene una gran responsabilidad, pero bueno, él no puede estar tampoco pendiente de lo que hacen todos los ciudadanos mexicanos, ¿no? Pero él mencionó ese caso y después obviamente habló de los logros de su gobierno. Pero una de las partes que me llama mucho la atención de este mensaje de Peña Nieto es que se compromete firmemente a que durante este año venidero no habrán nuevos impuestos y no habrá aumento a los aumentos ya existentes. Y recalca fuertemente, es decir, dice, no habrá IVA a medicinas y alimentos. Yo creo que esa es una de las partes más aplaudidas por la ciudadanía, en dado caso de este mensaje. Lo demás puede ser palabras más, palabras menos, el mismo juego político, digamos, de siempre, pero esta parte a mí me parece que le pega mucho a la gente, le llega mucho a la gente el hecho de que no se vayan a aprobar nuevos impuestos y que de los impuestos que ya están en vigor no va a haber aumentos. Y dijo, ahora le toca al gobierno apretarse el cinturón, es decir, se lo va a apretar presupuestalmente. Ahora tendrán que ajustarse a poder trabajar el gobierno con menos dinero. Claro. Porque antes, si no tenían dinero, pues era muy fácil, aumentaban los impuestos y pues obtenía otra vez dinero el gobierno. Y dice Peña Nieto, ahora nos toca al gobierno ajustarnos el cinturón, apretarnos el cinturón. Yo creo que es una de las partes, a mi juicio, que le gustó más a la gente. ¿Cómo ves tú? Un comentario que escuché hoy en la tarde, en la que decía que no tiene ningún mérito esta postura, porque normalmente en épocas de crisis no puedes aumentar los impuestos porque no hay de dónde sacarlos. Eso es absolutamente falso. Grecia ahorita elevó sus impuestos brutalmente para poder pagar. Claro, y está en una crisis terrible. A grado de que cerraron los bancos y solamente dejaron le llamaban ventanilla, una ventanilla que es donde la gente iba a cambiar sus cheques, pero no arriba de tantos dólares, de una cantidad muy pequeña, ¿no? Como que esa ventanilla era para que todo el que tenía sus ahorros o cobrara con cheques pudiera ir a sacar dinero, pero en cantidades de subsistencia, ¿no? Claro. Pero para evitar la fuga de capitales también, ¿no? Y también para darle la oportunidad al que tenga sus ahorritos, pues que pueda disponer de ellos en forma pequeña, progresiva, ¿no?
mínima, por eso una ventanita, no sé si eran $100 la cantidad mayor que se podía retirar. Entonces, ese es un país que trae una crisis económica brutal, con una deuda brutal, ¿no? Casi impagable. Casi impagable. Creo que son más de 400,000 millones de euros. Es la deuda. Sin embargo, el primer ministro, que hace poco había tomado posesión y que había ganado las elecciones porque había ofrecido exactamente lo contrario a lo que fue a hacer. Él calentó electoralmente a la población con una tesis muy marcada, muy violenta, de que de ninguna manera se iba a entregar la economía del país a los bancos extranjeros. Y una cosa es cuando quieres tener una responsabilidad y otra es cuando ya la tienes. No es lo mismo saber de oídas lo que está pasando a que de pronto ya tú estás involucrado y eres el directamente responsable para resolver ese problema económico, en este caso de un país. Y costó trabajo para que aceptara, pero al final aceptó firmar un nuevo préstamo en condiciones que la banca internacional le puso. No fue así muy gravoso, pero no deja de ser grave, ¿verdad? Entonces, y al final, al poquito tiempo renunció. Ahora, no sé, perdí de pronto la pista qué fue lo que sucedió, si entró el suplente o si se va a convocarse a nuevas elecciones. Yo también tengo perdida la pista ahí. Así es, como que Grecia dejó de ser noticia para esta parte del mundo. Claro, fue noticia mientras su situación ponía en jaque la situación económica mundial. Claro. Una vez que pasó, digamos, ese peligro, como que efectivamente dices, bueno, Grecia. Ajá. Pero con la renuncia, hasta la renuncia pasó casi desapercibida. Que por cierto, y bueno, pasa un poco ahora con lo del presidente de Guatemala, ¿no? Sí. Que renuncia a su cargo porque una juez decide que lo van a enjuiciar por faltas cometidas administrativas, asuntos aduaneros, etcétera, etcétera. También tengo perdida si va a haber nuevas elecciones o quién tomó posesión. Honestamente, me perdí ahí un poco en la nota, ¿no? Sí. Pero era como que una noticia muy esperada en Guatemala también, ¿eh? Claro. Ahí es un mérito indiscutiblemente para la democracia guatemalteca y para la democracia del mundo, ese buen ejemplo. Sin embargo, la gente sabe poco cómo fue que se dio ese fenómeno político y jurídico. Se sabe que la vicepresidenta de la República, a través de su secretario particular, traía un negocio abierto en las aduanas. Uh-huh. Los empresarios que querían importar productos de una gran envergadura se ponían en contacto con el secretario particular de la vicepresidenta y se lograba que la mercancía pasara sin pagar impuestos. Era contrabando, pero contrabando realizada por el que tiene la obligación de combatir el contrabando, ¿no? Que es el gobierno. Entonces, se descubre, no la Suprema Corte de Justicia ni el Poder Judicial de Guatemala, no. Con la última dictadura militar de Guatemala, la ONU crea un organismo en Guatemala que lo llama Organismo Internacional para Persecución de las Violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura. Por eso es que el último dictador acabó en la cárcel,
en Guatemala. Entonces, este organismo, auspiciado y pagado por la ONU, se instala en Guatemala con guatemaltecos y ahí entran jóvenes juristas y viejos juristas, pero que tenían que hacer una investigación sobre las violaciones que se habían dado durante la dictadura. Cuando esto llega a feliz término y hasta el último dictador, tiempo después de haber entregado, es encarcelado y mucha gente de sus grupos, entonces queda el organismo, pero ya no para asuntos de derechos humanos. Y se enteran por ahí de que algo está pasando en las aduanas. Entonces este organismo hace una investigación y lo entrega a la opinión pública y a la ONU. Entonces, el Congreso se ve obligado a tomar medidas de tipo judicial y en el primer caso se van contra la vicepresidenta. Contra la vicepresidenta, la que es detenido el secretario particular, el que confiesa, involucra a la vicepresidenta, involucra al presidente. Entonces, la vicepresidenta también es detenida, está presa. ¿Por qué no le permitieron libertad o cárcel domiciliaria? Porque ella tiene una doble nacionalidad. Es guatemalteca y es italiana. Si a esta vicepresidenta se le permitiera estar en su casa y lograr escaparse y llegar a Italia, o sea, ya se queda. No le pueden hacer nada. Ya no podría el gobierno de Guatemala traerla, ¿no? Por eso entonces sí es detenida y está en una cárcel. Lo demás, pues ya lo vemos. Las manifestaciones en la calle exigiendo justicia en contra del presidente. En lo que yo me perdí es cómo lo van a resolver, o sea, ¿quién ocupa la presidencia en este momento? Porque no hay vicepresidente tampoco. Porque tampoco hay vicepresidente, ahí es donde yo me perdí. Pues El no Congreso, sé si van a ver... no, el Congreso tiene que designarlo. Pero no se cerraron las elecciones en lo inmediato. En enero hay elecciones en Guatemala. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, pues andamos en Guatemala otra vez. Nos alejamos un poquito, pero bueno, otro de los temas que menciona ahí Peña Nieto, tal vez un tanto controversial, Feliciano Calzada, como comentábamos antes de entrar a este programa, es la creación de una nueva Secretaría de Cultura. Que el área, como tú mencionabas, y ahorita lo puedes explicar muy bien, está cubierta, es decir, no es que no estén cubiertas las funciones culturales de México, o que no se les dé la importancia. El hecho de que se cree una nueva secretaría, con toda seguridad implicará un poco, por lo menos un poco más de gasto. Y en ese sentido, esta creación de esta secretaría ha sido un poco controversial. ¿Cómo ves tú esta creación de esta secretaría? A mí me sacó de onda, porque existen una serie de organismos autónomos que dependen de la Secretaría de Educación Pública. Todos tienen su presupuesto, todos realizan la actividad. Está el CONACYT, están una serie de CONACULTA, el LIMBA, Bellas Artes, en fin. Todas tienen su propio presupuesto, todas se manejan con cierta autonomía, aunque todas están dentro del ámbito de la Secretaría de Educación Pública. Podría decirse, en esta época de crisis por el petróleo, principalmente, porque además es una crisis mundial, económica mundial, crear una secretaría, otra secretaría, implicaría un gasto extraordinario
más. Pero también queda el comentario de que cada uno de estos institutos tienen su propio presupuesto. Y al irse a una secretaría, sería sencillamente enriquecida con el presupuesto de cada uno de ellos. Que pronto el presidente de la República va a mandar al Congreso la iniciativa de presupuesto del año próximo. ¿Sería esa la solución para que no hubiera una erogación mayor con el nacimiento de una nueva secretaría? Yo no le encuentro todavía el camino. Pues esos son los puntos principales. Y bueno, y aparte de los 10 puntos que marca el presidente de la República como el decálogo, ¿no?, que son las medidas que presenta el presidente Peña Nieto de reforma constitucional contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales. Enviar una iniciativa de reforma constitucional también para establecer las policías estatales únicas y así pasar de alrededor de 1,800 cuerpos policíacos débiles a 32 corporaciones sólidas. Acelerar la puesta en marcha de un teléfono único de emergencia a nivel nacional. Se buscará que este número sea el 911, por ser el más reconocido a nivel mundial. El establecimiento de una clave única de identidad. El Gabinete de Seguridad pondrá en marcha un operativo en la región de Tierra Caliente en Guerrero y Michoacán. Planteará en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión una amplia agenda de reformas. Facultar al Congreso para que expida la ley contra la tortura y desaparición forzada. Respaldo gubernamental al Sistema Nacional Anticorrupción, y la Secretaría de la Función Pública transparentará a todos los contratistas de la Administración Pública Federal. Bueno, son, digamos, 10 puntos que marcó ahí el presidente Peña Nieto. Pero regresando un tanto más a Tabasco, ¿qué está pasando en Tabasco? Políticamente, sobre todo a raíz de esta resolución o de esta determinación que hizo el Tribunal Estatal Electoral de Tabasco de anular las elecciones del municipio de Centro. Resulta que el candidato, que hasta hace unos días era el presidente electo, tenía la credencial de presidente electo de Centro, Gerardo Gaudiano, pues ha estado recorriendo todas las colonias en una intensa campaña casa por casa, a lo cual ha protestado el PRI, porque dice el PRI que eso equivale a una campaña ilegal. Sí. Una campaña ilegal. Una precampaña. Una precampaña. Con vistas a las próximas elecciones que seguramente vendrán, aunque claro, falta obviamente todavía el resolutivo final, ¿no? Este fue lo que resolvió el Tribunal Estatal de Tabasco. Sí, faltan 2 resolutivos. El de la Sala Regional de Jalapa y el del Trifer luego, ¿no? En dado caso. Exactamente, sí. Pero el PRD dice que no, Gaudiano no anda haciendo precampaña, que es el PRD quien anda aclarando las dudas de los ciudadanos. Pero curiosamente, este escrito o este comunicado donde dice que es el PRD quien lo anda haciendo, no lo hace el presidente del partido, no lo hace el secretario de no sé qué, nadie, lo hace directamente Gerardo Gaudiano. Es decir, aquí lo que se puede dejar entrever es que tal vez Gerardo Gaudiano no cuenta ya con el apoyo decidido y total del PRD estatal. Al menos eso parece asomarse por ahí, ¿no? Claro. Pero de ser así, ¿estará haciendo una campaña ilegal Gerardo Gaudiano en este momento? Yo creo que el golpe que recibió fue brutal y no lo digiere todavía. Y de ahí su desesperación de no perder el contacto con las bases perredistas.
Por eso, como buen periodista, habla del pueblo, habla de la votación generalizada, habla de que la gente en la calle le dice que no se deje, y entonces él dice que no se va a dejar. Hoy tuvo una entrevista casi de una hora, creo que es 94.1 el programa, y en él se presentó Gaudiano con sus abogados. Y realmente, si esos son los abogados, si esos son los argumentos que se van a manejar o que están ellos esgrimiendo públicamente, pues sencillamente podemos ya tener la seguridad de que el tribunal colegiado de Jalapa va a confirmar el dictamen que emitió el Tribunal Estatal Electoral. Porque lo único que se escuchó hoy, la ofensa mayor, el error grave, entre comillas, jurídico, que realizó el Tribunal Estatal Electoral fue que contrató, dice Gaudiano y sus abogados, que contrató a una empresa de un despacho en derecho electoral, o una consultoría en derecho electoral. Y cuando el que conducía el programa le preguntó a Gaudiano y los abogados que si estaba prohibido eso, dijeron que sí, lo que es absolutamente falso. No puede estar prohibido, ¿no? No, imposible. Al contrario, hay un presupuesto precisamente para que contraten más abogados, más personal o incluso despachos. Lo vemos en especialistas, en las cámaras, ¿no?, de diputados y de senadores. Claro. Donde hay un presupuesto para contratar especialistas. Asesores especialistas en lo que el diputado o no conoce a la perfección o necesita profundidad de alguien que sí domine perfectamente el tema. Un día en alguna reunión de estas aquí, comenté, hablando de los diferentes tipos de diputados o de personajes que llegaban, que yo tuve un compañero diputado que era, por supuesto, no era pluri porque todavía no habían, pero era de partido, era diputado de partido. Y él era un ingeniero que se sentaba en la curul y no participaba absolutamente en nada. Entre el grupo de diputados nos preguntábamos con qué motivo, porque averiguamos y no era pariente de algún político que lo hubiera propuesto como amigo, como familiar, no. Ese ingeniero es el que había colocado el Morelos en la estratosfera. El satélite. El satélite Morelos. Ese. Pero fue el que fue astronauta también, ¿no? No. ¿No fue no. Neri? No, Neri no. Ah, ok. No. Neri fue astronauta. Ajá. Ese era el genio que puso allá arriba el satélite Morelos. Se venía una reforma a la ley en comunicaciones, y entonces el PRI necesitaba tener un genio. Si no lo hubiese llevado, hubiera sido el asesor de los diputados. Claro. Entonces prefirió el PRI meterlo como diputado de partido y que él fuera el que presentara la iniciativa de ley y el que fuera el que departiera y discutiera con todos los demás diputados de la oposición, que nadie tenía idea. Nadie tenía los conocimientos que tenía él. Tenía él. Entonces, ¿cómo es posible que un tribunal estatal electoral, que el día que llegó
el dictamen de al tribunal, a la regional. El regional de Jalapa tiene 52 casos antes que el del municipio del centro. Entonces, sencillamente, el tribunal regional sencillamente tiene que asesorarse de especialistas. Y entonces estos dicen que van a meter a la cárcel, dijo Gaudiano, a los miembros del tribunal estatal porque contrataron asesoría externa. Entonces, ese es el argumento más fuerte jurídicamente, entre comillas, que tienen. Y volvió a surgir otra vez la imitación del López Obrador, ¿no? Otra vez Gaudiano hoy habla de que no es posible que 3 personajes atrás de un escritorio sean los que determinen su elección que el pueblo del municipio del centro le entregó. Cuando le preguntaron que si él confiaba en el tribunal de Jalapa, él dijo que incondicionalmente. Cuando aquí escuchamos en varias ocasiones que iba a pedir que fuera al TRIFE el que se hiciera cargo directamente porque él desconfía del tribunal colegiado de... Cosa que tampoco se puede brincarse así, ¿no? No puede brincarse a la sala regional. Pero hoy ya tiene una plena confianza en el tribunal regional de Jalapa. Lo digo y me desdigo, es parte de lo que decías del López Obrador, ¿no? Sí. Feliciano, bueno, y ya por último, muchos comentarios también al respecto. Tradicionalmente en el PRI, cuando el presidente de la República era priista, siempre se hacía una convocatoria para escuchar el informe del presidente de la República en las instalaciones del PRI. Este año, pues Erubiel parece ser, o no hizo la convocatoria o nadie acudió, eran 20 personas que tuvieron que llevar al vigilante, al que cuida, al conserje, etcétera, para juntar más o menos 20 personas ahí. No estuvo tampoco Erubiel, tampoco estuvo ningún secretario. Algo grave está pasando en el PRI estatal, Feliciano Calzada. Bueno, no quisiéramos ahondar en eso, pero sí llamó mucho la atención porque el presidente Peña Nieto es un presidente priista y lo menos que puede hacer el presidente del PRI en cada estado es pues arropar de alguna manera y difundir lo mejor posible pues lo que va a informar su presidente, que es de su partido. Ahí dejamos esa rola, a ver qué va a pasar con Erubiel. Muchas voces ya no piden, sino gritan y exigen la renuncia o la remoción de Erubiel, que le ha hecho muchísimo daño al priismo tabasqueño. Feliciano, pues el tiempo se nos agotó. Erubiel, perdón, para terminar, Erubiel termina en el 2017. Pero puede adelantarse su remoción. O puede continuar. La elección del centro va a cambiar para bien el tema de la elección del estado de Tabasco. Con toda seguridad. En el momento en que el PRI gane esa elección, sencillamente los números se transforman. Los números de los votos. Claro. ¿No? Claro. Que ojalá y se lograra en esta próxima elección que la gente acudiese a votar. Porque el porcentaje de los votantes fue mínima, menos del 40%. Triste. Muy lamentable. Triste. Entonces, eso hará que al final de la partida el PRI sale ganando, aún habiendo ganado ahorita porque se recuperaron 2 diputaciones federales, hay 4 diputados locales, hay 4 presidentes municipales, hay 4 diputados locales aquí en el centro, ¿no? En el centro, sí. Entonces, ganando el centro,
Eso cambiaría el panorama y toda la historia de las últimas semanas de lo de pro y contra que se dijo del partido. Así es. Y sobre todo que se está hablando muy fuertemente cada vez más de una posible alianza PRI-Verde aquí en Tabasco para la elección del nuevo alcalde de Centro. Y bueno, ya habíamos comentado desde un principio que una coalición en esas condiciones pues pondría más fácil, o sea, se ve más fácil el triunfo de esa alianza que contra cualquier otro partido político. Bueno, ya tendremos muchos asuntos que comentar, por lo pronto se nos agotó el tiempo, Feliciano. Yo te agradezco mucho todos tus comentarios, agradecemos mucho a nuestra audiencia. Simplemente recordarles que este programa usted puede escucharlo el día de mañana a las 12 del día a través de XHBX en el 89.7 de FM y también escucharlo a través de nuestra página de internet www.xbx.com. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y en verdad muy agradecidos, Feliciano, con toda nuestra audiencia que nos sigue y nos escucha. Y pudimos constatar, por cierto, quiero decirle, esta estación, la XHBX, es la única estación de Tabasco que llega, por decir algo, a Ciudad del Carmen. Es la estación que tiene mayor alcance de todo el estado de Tabasco hacia el exterior, lo cual nos sentimos, por supuesto, muy orgullosos. Y Feliciano, como siempre decimos al final de este programa, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.